Buonasera. Per parlare del nostro amore. Buenas tardes. Para hablar de nuestro amor cotidiano en Amoris Laetitia, párrafo 94, se retoma la etimología hebrea del verbo amar y se señala que el amor no puede identificarse solo con un sentimiento. El amor es en realidad la acción de hacer el bien. Esta útil distinción hace hincapié en la dinámica del hacer más que en la semántica del sentir. Amar es comprometerse en una empresa constructiva, implicarse, por lo tanto, en la construcción de una realidad visible para muchos. Amar es como hacer un hogar, construir una casa. Debemos mitigar la ansiedad económica con la pasión económica. La ansiedad de gobernar la casa con la pasión que experimentamos al construirla. La poetisa Livia Candiani escribe, cito, «El amor es diferente de lo que pensaba, más parecido a una abeja obrera, a una tejedora, que a un acróbata borracho, más parecido a un oficio que a un sentimiento». Estos sencillos versos sugieren un cambio de perspectiva, una primera ampliación del campo, digamos, de acción. El amor no implica solo el orden de la creencia y el afecto, sino que también implica la esfera del saber hacer, es decir, que se refiere al campo de las habilidades prácticas, a los lugares de creación compartida, donde incluso los adultos se permiten la libertad de jugar creativamente planificando empresas comunes. El amor no transforma solamente los contenidos mentales, sino que también modifica la capacidad de saber hacer las cosas, la capacidad de construir y manejar realidades compartidas. El amor es, pues, la capacidad de hacer el bien, de construirlo, fabricarlo. Casi como si el bien fuera un edificio de una ciudad. Recordando a Dietrich Bonhoeffer, podríamos decir que el amor cotidiano de toda familia consiste en hacer lo justo entre los hombres. Por tanto, el amor en la familia también se refiere al mundo de las prácticas sociales, es decir, las empresas compartidas, coordinadas y cooperativas a través de las cuales construimos diariamente el mundo que tenemos en común. Por ello, la dimensión afectiva y relacional del ser humano debe relacionarse no solo con las capacidades cognitivas y reflexivas, sino también con el conjunto de prácticas sociales que constituyen el mundo compartido. El reflejo complementario de la fe y de la razón genera un nuevo orden epistémico cuando incluye un tercer elemento, el de las prácticas. Son razones prácticas aquellas formas de conocimiento que tienen tanto la forma de un contenido mental como la de una habilidad manual. Esos dispositivos de significado en los que las palabras y los gestos se iluminan mutuamente. En el mundo de las razones prácticas, el lenguaje sirve para decir y nombrar lo que hacemos juntos, mientras que lo que hacemos juntos transforma el lenguaje en uso. El campo de las prácticas sociales está hecho de razones que se entienden mientras hacemos ciertas cosas juntos. Está hecho de habilidades que se aclaran en la procesualidad de las empresas comunes a través de la práctica de la caminata. Por ejemplo, no solo llegamos a conocer el mundo que nos rodea, sino que abrimos un camino en el mundo. El ir y venir de los hombres, esta práctica precisamente garantiza la transitabilidad
de un camino en el bosque. Antonio Machado escribía: el camino se hace al andar se hace el camino. Este es el sentido también de la dimensión performativa de lo humano. No puede haber una comprensión adecuada de la relación entre la fe y la razón sin entender las fuerzas performativas que se mueven en las prácticas cotidianas. Las prácticas son ejercicios performativos porque a través de los gestos compartidos transforman a los sujetos y su conciencia del mundo. No basta, por tanto, con colocar el verbo realizar junto a los verbos creer y razonar. Es necesario comprender la dinámica de la relación entre la fe y la razón en las prácticas performativas de la vida cotidiana. Todo esto nos ayuda a entender asimismo qué entendemos por pastoral, que es, por ejemplo, un taller de pastoral. Las prácticas pastorales son el lugar donde se da la fe y la razón. El mundo de la pastoral no está formado por proyectos primero pensados y luego ejecutados, es decir, aplicados a la vida del pueblo de Dios. No hay un conocimiento de la fe que tenga una repercusión pastoral. En cambio, hay prácticas creyentes en las que el pueblo de Dios comprueba y verifica cotidianamente su fe. En las prácticas pastorales, el sensus y los sentidos del pueblo de Dios actúan de forma activa a nivel pastoral. En el taller pastoral, el pueblo de Dios está llamado a hacer un ejercicio de interpretación performativa de la realidad que nace del acontecimiento de Jesucristo, de la llegada de Cristo, la herencia, el legado y el discernimiento, junto con la categoría de comunión, constituyen el tríptico temático en torno al cual se desarrollarán las actividades del Instituto Juan Pablo II en colaboración con el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida durante el año de la familia Moris Letizia. Las categorías de herencia y discernimiento han sido privilegiadas por su capacidad de implicar interlocutores y sujetos de distinta naturaleza. Estas palabras convocan, crean asambleas potenciales que deben ser debidamente reconocidas y coordinadas. Por eso, la imagen clave es el taller, es decir, una figura que indica un método, una forma de hacer las cosas, no solo un tema o una cuestión. En un taller didáctico, por ejemplo, el método tiene el mismo valor que los contenidos. El cómo hacer un diálogo científico o un seminario se convierte en una cuestión relevante porque en la práctica académica del diálogo se puede verificar la antropología y la fenomenología del hombre dialogante. El sentido de un taller didáctico es precisamente este. En el dinamismo de las prácticas se verifican pensamientos y tesis. Por la misma razón, hoy en día en la Iglesia es importante identificar lugares donde se pueda ejercer una visión sensible del proceso, donde se puedan contar historias personales y colectivas. En la Iglesia no pueden faltar oportunidades para contar el desarrollo de una vida, para escuchar las fatigas sedimentadas en las etapas, en las lágrimas e incluso a veces en los fracasos de toda la existencia. Theodor Adorno escribe: solo se te ama allí donde puedes mostrar debilidad sin provocar la fuerza como respuesta. Situar de forma justa la
procesualidad en la conciencia de la existencia histórica de los individuos es una forma de amor, es un reflejo de la gracia que nunca ofrece respuesta a la fuerza a quienes se muestran débiles. Es un gesto de fuerza cerrar la puerta de casa ante los débiles o indefensos. La puerta debe quedarse abierta, permanecer abierta para acoger a los débiles a causa de su historia, para consolar a quienes están cansados a causa del difícil camino. La procesualidad y la proximidad pueden convertirse en las coordenadas de un gran taller pastoral sobre la vida de las familias. De hecho, el amor familiar, visto a la luz de la procesualidad y la proximidad, puede describirse como macrotimia. Amar significa tener una mirada larga que se mide por los tiempos de maduración individual, con la certidumbre del florecimiento personal. El agricultor, el campesino, tiene una sensibilidad procesal porque ejerce la macrotimia, porque no se limita a soportar o tolerar, sino que despliega su corazón en longitud antes que en tamaño. Quien ama con macrotimia tiene un alma larga y no solo grande, tiene un alma que abraza, a veces con fatiga, con dificultad, los largos tiempos de la siembra y de la cosecha. Una mirada paciente, por ser sensible al proceso de vivir, es también una mirada amable. Christotes. El amor es amable no solo porque perdura a lo largo del tiempo, sino porque es capaz de ampliar los espacios de la vida. El amor amable hace de la procesualidad una categoría de ampliación y de extensión, así como de duración. El amor amable genera vínculos, cultiva lazos, crea nuevas redes de integración, construye un entramado social sólido. Amoris Laetitia Thing. De este modo se amplían también los espacios del amor familiar. Dilatentur spatia caritatis, repetía San Agustín. Volviendo a la fenomenología mínima del taller que pretendo proponerles, me gustaría centrarme en el taller como lugar de aprendizaje mutuo. La peculiaridad del taller consiste en reformar las estructuras, los métodos y el entorno en el que se aprende. Durante demasiado tiempo hemos replicado, incluso a veces de forma obsesiva, el modelo didáctico también en los procesos de transmisión de la fe o en los itinerarios catecumenales. No todos los cursos de preparación a la vida sacramental pueden tener la forma de una enseñanza frontal. No todos los ambientes en los que se comunica la fe deben replicar la disposición de un aula. El taller se presenta como una alternativa. Convertirlo en un modelo útil para el aprendizaje de la fe es un gesto que puede alentar el paso maduro del pueblo de Dios. En un taller no nos limitamos a aprender nociones o contenidos, no se repiten gestos secuenciales para interiorizar un procedimiento. El taller es sobre todo un lugar que prepara a las personas para que aprendan un nuevo uso de las cosas. La novedad del enfoque basado en el taller no consiste tanto en crear objetos nuevos partiendo de la nada, sino en utilizar de forma diferente las cosas y las palabras que ya manejamos normalmente. En el taller no practicamos el arte de la recombinación, sino que intentamos imaginar la vida como un espacio de poesía social. Al igual que los poetas reutilizan las palabras gastadas para componer nuevas coronas de significado, de la misma manera los poetas sociales, los actores de las nuevas economías colaborativas, reutilizan de forma creativa los objetos de la vida cotidiana. Los poetas sociales generan nuevas formas de lo común
y de la comunidad. Imaginan nuevas formas de compartir y de cuidado. Son auténticos innovadores sociales. Esta innovación no es el fruto de un genio individual, sino la consecuencia de un nuevo uso de las cosas por parte de muchos, por parte de un grupo, de un colectivo, incluso de una comunidad. Experimentar junto con un nuevo uso de las cosas significa instituir. Toda auténtica experimentación de taller es un gesto instituyente. El taller, por tanto, es un lugar capaz de albergar procesos instituyentes. Establecer significa describir y al mismo tiempo crear el estatus social de los seres en el mundo. No se puede negar el valor instituyente de los gestos comunes en los nuevos talleres eclesiales, pastorales y culturales que necesitamos. Establecer el estatuto social de la fraternidad, por ejemplo, significa dibujar la constelación antropológico-familiar de ser hermanos. Pero también significa detenerse en los usos de las realidades sociales vinculadas con la fraternidad, como por ejemplo la herencia, que nunca es simplemente una cosa o un bien, siempre es un proceso. La herencia es el uso que se hace de un bien que se ha transmitido. Y por eso no basta con sondear las profundidades antropológicas de la herencia del legado como figura de convivencia familiar. Es necesario instituir al heredero. Hay que crear el estatuto social de los herederos en el mundo, el estatuto social de los herederos de este mundo. ¿Qué realidades sociales somos capaces de instituir para y junto a los que heredarán la tierra? Otro aspecto del taller que me gustaría destacar está relacionado con el uso de las herramientas. Toda institución puede considerarse un sistema organizado de medios. Un taller suele tener las paredes llenas de herramientas, medios. El uso adecuado de estos medios, estas herramientas, determina no solo la productividad de un entorno, de un laboratorio, sino que define también el ambiente, la atmósfera de este entorno. En un taller hay que intercambiarse las herramientas. Las herramientas deben pasar de una mano a otra. De la misma manera, en los talleres eclesiales, pastorales y culturales es necesario hacer circular las herramientas para que éstas puedan ser manejadas y utilizadas por todos. Esto requiere un gran ejercicio de cualificación colectiva. La primera tarea de una reforma pastoral providencial debería ser la de iniciar múltiples procesos de empoderamiento del pueblo de Dios, especialmente en aquellos ámbitos en los que todavía hay reticencias y temores a la hora de manejar las herramientas de la vida eclesial. Deberíamos redescubrir una nueva utilidad de los instrumentos, de las herramientas, es decir, considerarlas no solo como medios para alcanzar fines preestablecidos. La racionalidad finalista e instrumental nos ha hecho olvidar que los instrumentos, las herramientas, también son útiles porque circulan entre nosotros, no solo porque nos sirven a cada uno de nosotros para alcanzar nuestros objetivos. También en la vida eclesial ha llegado el momento de valorar los usos compartidos de los instrumentos, es decir, de evaluar la eficacia de las instituciones no solo en relación con la funcionalidad autorreferencial de las estructuras. Cuando alguien se siente dueño de las herramientas, se convierte en un funcionario. Cuando cada hombre, cada uno, en cambio, pone a disposición de los demás los instrumentos, construye el bien común. Por ello, en la visión orgánica de los estudios eclesiásticos no puede faltar la atención
por la mesología, como conocimiento que estudia los instrumentos no desde el punto de vista de la utilidad personal, sino del beneficio común. Me gustaría destacar un último aspecto. El aprendizaje en un taller destaca no solo las habilidades adquiridas, los conocimientos adquiridos, sino también las habilidades de quienes participan en el mismo. Este aspecto reconfigura de forma significativa la percepción de quienes enseñan y de quienes aprenden. Todos tienen habilidades que pueden utilizar en un entorno de este tipo, en un taller. Este entorno funciona si consigue potenciar las dotaciones culturales de quienes lo frecuentan. Lo que cuenta es lo que aportas, no solo los conocimientos que eres capaz de obtener o de capitalizar. Es importante relacionar la cultura de la que se forma parte con los conocimientos adquiridos en un curso universitario. Los cursos de formación son ensamblajes culturales en los que no basta con potenciar el mosaico de lenguas y tradiciones diferentes que suele haber en una misma aula universitaria. Es necesario imaginar nuevas interconexiones entre áreas de conocimiento aparentemente distantes. La teología y la reflexión moral no pueden ignorar los estudios que de una forma u otra se ocupan de la cultura y de las culturas, desde los estudios culturales precisamente hasta las investigaciones sobre cuestiones postcoloniales y de descolonización, desde los estudios sobre las realidades subalternas hasta el campo de los estudios sobre la migración. Así será más fácil reconocer la presencia de Dios en los dialectos que hablan las minorías, en los usos inesperados de un muro de la ciudad que, sin dejar de dividir el mismo barrio, puede convertirse en el magnífico lienzo de un artista callejero, porque Dios ya vive en la ciudad, que habita en sus hogares, en sus calles, en sus plazas. La presencia de Dios acompaña las búsquedas sinceras que personas y grupos realizan para encontrar apoyo y sentido a sus vidas. Esta presencia no debe ser fabricada, sino simplemente descubierta, desvelada. Estas palabras de Evangelii Gaudium resumen el significado del taller cultural para la Iglesia de hoy. Estas palabras marcan el paso de la valiente conversión pastoral y misionera que aún nos espera. Gracias.